Hola, muy buenas tardes. Tengan todas y todos. Es un gusto, un enorme honor estar participando el día de hoy como moderadora de este ciclo especial de paneles relacionados con todos los temas de derechos humanos y justicia, organizados sobre todo por la Red Internacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, el sistema de universidad virtual de la Universidad de Guadalajara, en el marco del Congreso Internacional de Derechos Humanos que todas y todos siguen de manera oportuna y pertinente. Les damos la más cordial bienvenida a este webinar, a este panel, que como siempre tendrá invitados de lujo, de primera línea, y sobre el cual nosotros vamos a poder aprender, renovar y poder tener un mayor conocimiento sobre todos los temas relacionados con la inclusión y los derechos humanos en esta situación actual ante el contexto de la educación a distancia, que hace visibles enormes retos, quizás profundas desigualdades y también soluciones creativas que hay que poner en marcha ante estos nuevos escenarios en donde tenemos que hablar obligadamente de la inclusión de manera progresiva como parte de los derechos humanos y poder trabajarla y enlazarla con los sistemas de educación a distancia, respetando la autonomía, la independencia, la no discriminación, el principio de participación e inclusión y sobre todo también el principio de igualdad y accesibilidad de manera plena y efectiva. Este es un tema de la mayor importancia para el sistema de universidad virtual, que ha tenido enormes avances y grandes desarrollos sobre el tema de inclusión, educación a distancia y derechos humanos. Y pues el día de hoy tenemos este panel de lujo que nos honra con su presencia. Así es que quiero pasar a darles la bienvenida. No sin antes platicarles un poco sobre la dinámica de este panel o de este webinar. Eh, por supuesto, ustedes podrán consultarlo después para mayor referencia si es que algo se les pierde del escenario o de repente pierden la conexión o cualquier cosa, quieren consultarla después. El panel y el webinar estará enlazado a la página de Facebook del Congreso Internacional de Derechos Humanos, en la cual ya muchas y muchos de ustedes están inscritos y son seguidores, y por tanto ahí lo podrán consultar en los próximos días. Está siendo grabado y por tanto pues es de acceso libre para todas y para todos. Ustedes también podrán hacer sus preguntas a través de Zoom, en donde pueden estar marcándolas aquí en esta área, o también desde la página de Facebook, que es el Congreso Internacional de Derechos Humanos, en donde también pueden hacer sus preguntas y al final habremos de tratar de que todas ellas puedan ser respondidas por nuestros panelistas. La dinámica del evento es bastante sencilla. Fundamentalmente vamos a dedicarnos a hablar sobre la visibilización de la problemática que enfrenta hoy la educación a distancia y la inclusión. Un área va a estar dedicada a estar conversando y platicando sobre los retos y la problemática que enfrenta este tema tan importante hoy en día para todos nosotros. Hablaremos sobre después los procesos que implican las posibles soluciones creativas, sobre todo en estos tiempos. Daremos paso a las preguntas y a las respuestas, preguntas de ustedes, nuestro auditorio, y a las respuestas de nuestros panelistas. Y al final tendremos una conclusión de parte de cada uno de ellos para poder alimentar el debate. Este webinar tendrá una duración de 1 hora, 60 minutos. Y bueno, para no perder tiempo, quiero presentar a nuestros panelistas que nos acompañan el día de hoy y dar un poco de su reseña curricular, una reseña tal cual, porque su carrera profesional es muy vasta. Así es que me voy a permitir dar lectura, si ustedes me lo permiten, algunos elementos que componen todo el andamiaje académico, intelectual y creativo de nuestros panelistas. En principio está acompañándonos el doctor Cristian Rojas. Él es maestro en Democracia y Derechos Humanos por la Flaxo México. Es licenciado en Pedagogía por el Instituto Nacional de Capacitación Profesional de la Universidad de La Serena de Chile.
Cuenta con un postítulo en Ciencias Sociales por la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación de Chile, además de una especialidad en Educación y Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de Aguascalientes y un diplomado en Negociación y Mediación de Conflictos por la Universidad de La Paz en Barcelona, España. En México ha trabajado en espacios gubernamentales, ha sido director de enlace de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, director general adjunto de fortalecimiento del tejido social de la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres de Ciudad Juárez, un espacio también de alta relevancia. Ha sido director de profesionalización del Instituto Nacional de Desarrollo Social, el INDESOL. En el ámbito local ha sido director de la Unidad de Órganos Desconcentrados del Instituto Electoral del Distrito Federal y director del Interlocución Institucional Legislativa de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Desde el 2018 es consejero ciudadano de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Y bueno, en el trabajo independiente también tiene una trayectoria muy sólida y muy importante. Destaca mucho su labor como director ejecutivo de Amnistía Internacional Sección México y director general adjunto de la organización Sin Fronteras. También ha participado en organismos civiles como el Movimiento Ciudadano por la Democracia, el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba y Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, entre muchos otros más que también es importante mencionar. En organismos internacionales ha colaborado para el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos de la Organización de la ONU y de la Organización Panamericana de la Salud y de la OMS, y Juntos por la Prevención de la Violencia. También ha participado en esa organización internacional. Tiene publicados una gran cantidad de artículos y de libros académicos y materiales dirigidos a especialistas, educadores y activistas de derechos humanos, que también es importante, sobre todo en los programas de apoyo a personas con discapacidad, y un capítulo del diagnóstico y programa de derecho al acceso a la justicia en el marco del programa de derechos humanos de la Ciudad de México. Él está aquí con nosotros acompañándonos, es el doctor Cristian Rojas, a quien en un momento le vamos a dar la bienvenida. También tenemos al doctor Juan Carlos Saiz Borgo. Él es de Venezuela, es de la Universidad para la Paz de la Organización de Naciones Unidas. Él tiene una licenciatura en Derecho y una maestría en Derecho Internacional y un doctorado cum laude en la Universidad Central de Venezuela en Caracas, junto con una maestría de la Universidad de Oxford en el Reino Unido. Se ha desempeñado como profesor y decano en la Universidad para la Paz de la Organización de las Naciones Unidas. Es profesor asociado de Derecho Internacional en la Universidad Central de Venezuela en Caracas y actualmente es profesor asociado en el Departamento de Derecho Internacional a cargo de los proyectos de cooperación académica internacional en San José de Costa Rica. Se desempeñó como profesor visitante Fulbright de la Facultad de Derecho de Washington en la American University de Washington, D.C. Es profesor de Derecho Internacional Humanitario en la Universidad Sergio Arboleda. Fue también profesor en la Universidad Javeriana y la Universidad del Rosario, ambas en Colombia. Profesor también en la Universidad Alfonso X el Sabio de Madrid, en donde ha estado enseñando desde el año 2009. Fue jurista de la Delegación Regional de Venezuela y el Caribe del Comité Internacional de la Cruz Roja. Se desempeñó también como miembro del Servicio Exterior de Venezuela a cargo de asuntos fronterizos como asesor y coordinador de los programas fronterizos de cooperación entre 1991 y 1999 y fue subdirector de la Academia Diplomática también. Ha publicado 4 libros sobre Derecho Internacional y Relaciones Internacionales y numerosos artículos en diferentes publicaciones dentro del campo de la temática que hoy nos tiene aquí enlazados y enlazadas en un espacio de conocimiento, de diálogo y de construcción. Bienvenidos, doctores, al doctor Cristian Rojas y al doctor Juan Carlos. Es un honor tenerlos dentro de este webinar y un honor también aprender de ustedes. Pasamos entonces a la primera parte de la dinámica.
En esta primera parte me gustaría que cada uno de nuestros participantes pudiesen dedicar algunos minutos. Si quieren, yo les voy marcando el tiempo para poder tener este espacio ajustado al tiempo programado. Pero antes de pasar a esto, se me había olvidado y no quiero que se me pase, ofrecer una disculpa de parte del doctor Rodolfo Torres, quien estaba programado también para participar en este panel. Él trabaja en el gobierno del estado, en el área de la Subsecretaría de Derechos Humanos, y bueno, en este momento por complicaciones de su agenda le fue imposible unirse al webinar. Ha ofrecido una disculpa a todos ustedes, los participantes, y esperemos poder escucharlo en algún otro momento o en alguna otra ocasión. Eh, pero bueno, estamos aquí ya con nuestros dos panelistas. Vamos a tener un poco más de tiempo para poder desarrollar nuestras ideas, lo cual también es muy importante. Vamos a dedicar esta primera parte a hablar, si me lo permiten, sobre cuál, bajo su perspectiva, es la problemática actual en los temas de inclusión y derechos humanos de frente a la educación a distancia. Si me lo permite comenzar con el doctor Cristian Rojas, sería un placer. Doctor, por favor, si puede abrir su micrófono. Bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que muy bien. También a las personas que nos escriben por el chat, ¿no? Bueno, la primera cosa que quisiera mencionar dentro de lo que hoy son unos obstáculos es, yo diría primero que para llegar al tema de la educación tenemos que reflexionar en las condiciones en que viven las personas con discapacidad en México. Voy a señalar tres para comenzar y quizás poder después ir al tema de la educación, ¿no? La primera es, hasta el día de hoy en México no sabemos cuántas personas viven con alguna discapacidad. Es un problema serio en México el acceso a la información. Recordemos que las estadísticas en México no se hicieron correctamente y por lo tanto en muchas ocasiones se puede comprobar en los estados. Un ejemplo muy sencillo es lo que dice el censo, el último. Ahora el que nuevo que se hizo, pues no lo tenemos en este momento, pero ya una vez que salga, pero el último que se hizo, cuando uno lo contrasta con los programas de transferencia de dinero, como becas u otras, que se dan a las personas con discapacidad. Uno en mi caso, durante un buen tiempo estuvimos recorriendo la República para saber cuáles eran los estados que tenían personas con discapacidad, programas para personas con discapacidad, y nos sorprendía el número de personas que accedía con el número de personas que se reportaban en la estadística. Así que uno en esa simple aritmética puede darse cuenta que no hay un punto de comparación. La segunda es que muchos de los apoyos a las personas con discapacidad están centradas en el tema médico o de salud. En México hay una gran concentración de programas porque está asociado a las personas con discapacidad, no con los derechos humanos, sino con la parte más asistencial. Por lo tanto, muchos de los gobiernos, pues, no han logrado saltar a una política completa. Pie de página, ¿no? Porque esto todo, seguramente dirán, bueno, pero la formalidad, claro, la formalidad lo tenemos. De hecho, tenemos un buen soporte jurídico en México. Yo diría que se ha avanzado en los últimos 20 años, han dado saltos cualitativos de uno a otro, incluso reformas constitucionales, cambios en las leyes, incluso en la educación, ¿no? Para poder incorporar el tema de las personas con discapacidad. Entonces, digo de ese pie de página porque en realidad México tiene un problema en general en materia de derechos humanos, que es una cosa es la retórica o lo que se dice en la forma y otra cosa es en la práctica, que realmente ahí es donde encontramos la mayoría y una buena cantidad de obstáculos. Y la tercera es que yo diría que también habría que analizar que buena parte de los recursos que están destinados a las personas que viven en situación de pobreza, en muchos estados también hay una distribución desigual. Por lo tanto, hay personas
que podrían recibir, y se ha documentado, 4 o 5 programas, mientras que en la casa de al lado no reciben ni uno. Y esto se da porque la manera en cómo están hechos muchos de los programas en México no han sido debidamente pues, correlacionados con las dificultades que tienen las personas en el diario vivir. Esto afecta sensiblemente a las personas con discapacidad, porque hay que recordar que el tema de la discriminación, la desigualdad, no está asociada solo a un solo tema. Hay un conjunto que hace una intersección, ¿no? Y por lo tanto podemos, mientras las personas tienen más consideraciones que tradicionalmente se dividen en la discriminación, pues va sumando una tras otra. Entonces tenemos en México. Quiero decir que en el caso de Guadalajara las podemos observar muy claramente. Mientras más cerca estamos del centro, como sucede también en todo el país, pues más posibilidades tenemos de acceso. Si quieren usted, en comparación con otras personas que no tienen discapacidad, seguramente todavía hay una brecha enorme. Sin embargo, las personas con discapacidad que viven más distantes del centro, incluso de la ciudad de Guadalajara, estamos hablando de personas indígenas o personas que viven en lugares rurales muy apartados, esas personas no tienen ninguno de los programas que en las ciudades habitualmente se tienen. Pongo ese contexto no para ponerme una mochila en la espalda y aventarnos del quinto piso, sino para decir que en realidad el tema de la discapacidad no es un tema que sea simplemente de conversación o de discusión, sino que se requiere también de hacer pasos acelerados, porque en este escenario comprenderán que a veces es muy difícil que para una persona con discapacidad salir del lugar donde está, que es, de alguna manera tiene muchas barreras para poderse poner y tener condiciones más o menos al tú por tú junto con otra persona que aunque sea pobre no tiene discapacidad. Ahora, otra cosa, y ya muy importante creo que en México es, todas las estadísticas que se han hecho en el último tiempo, las personas con discapacidad, una buena cantidad de ellos, para no generalizar, pero una muy buena cantidad de ellos, viven en condiciones de pobreza. Entonces, no solo basta que las escuelas digan que vayan digamos, a abrir las escuelas para trabajar o prepararse para la vida, o cursar el sistema formal, sino que requieren de múltiples apoyos, ¿no? No sé cuánto tiempo me queda, pero usted me dice, ¿no? Por favor, avíseme para no excederme y no quitarle ahora el tiempo al doctor, ¿no? Pero Adelante. yo creo que es importante tener eso presente. O sea, en México, cuando uno recorre México y se da cuenta de que estas consideraciones van impactando no solo en la vida muy personal, ¿no? de alguna persona con discapacidad, sino que también va impactando en la familia. Por lo tanto, en muchos casos la familia tiene que elegir entre qué tiene que hacer. Digo, pongo este escenario porque me parece importante. Ahora, yendo a las escuelas, debo decir que México ha tenido una reforma sobre la reforma de la reforma, ¿no? Si uno ve el año 93, y pongo un ejemplo, seguramente muchos de los que nos están escuchando lo saben, en el año de 1993 se hizo una reforma, a fines del 93 se hizo una reforma y se dijo que iba a ser la gran reforma educativa. Entre ellos se incluyó algunos temas de discapacidad, no todo, no plenamente. Sin embargo, para el año 94 se hizo la verdadera reforma educativa. Por lo tanto, todos los que estaban formándose en el año 93 quedaron en un plan de formación, en las normales todavía en ese tiempo, y para el año 94 la siguiente generación se formó en otro plan educativo. Por lo tanto, los del 93 tuvieron que, con el tiempo, ir estudiando nuevamente. La reforma del 94 incorporó el tema de derechos humanos, sin embargo, no abordó el tema de las personas con discapacidad. En las siguientes reformas que hubo a la ley de educación en México, a la Ley General de Educación, se fue incorporando el tema de las personas con discapacidad. Y para el año 2011, creo que es importante recordar, la reforma constitucional en materia de derechos humanos logró, entre otras cosas, decir que
era ley para el país, una ley de la jerarquía, en la jerarquía jurídica alta, todos los acuerdos internacionales, por lo tanto incorporó la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y este fue el gran incentivo para que una buena cantidad de personas organizadas, familiares y también personas con discapacidad, incursionaran en la idea de manera articulada ir hacia los programas de educación. Lamentablemente, creo que se incorporó el tema por parte de la Secretaría de Educación en su momento, desde el año, yo diría 2008 en adelante, de una forma algo equivocada, porque lo que era originalmente la idea de integrar a las personas con discapacidad al sistema educativo, no hacer diferencias de ningún tipo, resulta que las escuelas no estaban preparadas. Y como no estaban preparadas, las personas con discapacidad llegar a ese escenario, yo diría que sufrieron unas nuevas discriminaciones que antes no la habían porque las escuelas anteriores, de alguna manera donde los tenían segregados una buena cantidad de personas con discapacidad que no podían acceder a las otras, bueno, era un lugar a lo mejor conocido, pero este nuevo, ¿no? Y por lo tanto los maestros también, los docentes en muchos casos, no lograron incorporarlos adecuadamente. Yo no quiero entrar en el tema de las culpas o de esto, todo, sino que lo que digo es que una decisión tan importante no fue preparada con la debida diligencia que amerita. Y esto tiene que ver un poco con la convención. Y yo solamente voy a compartir mi pantalla en un aspecto que me parece importante, porque hay cosas que en este sentido yo creo que tendríamos que ir realmente a poder entenderlo, y que tiene que ver con los ajustes razonables. Las escuelas en México, no solo el programa curricular, sino que en general no hicieron ajustes razonables a las escuelas, ni tampoco consideraron el diseño universal. Y muchas veces se concentraron en la discapacidad motriz o motora sin considerar las otras discapacidades. Ajá. Esto un poco influenciado también, otra vez, por la televisión, por lo que ustedes quieran, pero muchas de las otras discapacidades fueron también invisibilizadas, así que también hubo, de alguna manera, un rompimiento que yo creo que sería bueno irlo recogiendo, sistematizando y todo, pues para no repetirlo. Entonces, a mí me parece importante que la convención marca una serie de estándares y criterios que a la fecha, pues todavía estamos en deuda con las personas con discapacidad. Yo, por ejemplo, soy familiar de una persona con discapacidad intelectual, y la verdad, creo que es importante, o sea, entender cuál es el contexto en donde se mueve esto de la tarea de poder incluir a la educación en derechos humanos o incluir los derechos humanos, no solo en la currícula, sino que pensar en el conjunto de personas que va a acceder al sistema educativo como tal. Eso es en el nivel, digamos, de la educación primaria, preescolar, ¿no? Secundaria. Ya en la universidad, pues se han hecho diferentes y ya ahora sí que tendríamos que decir en concreto cuáles serían pues las universidades, ¿no? En el caso de la Universidad de Guadalajara, sí se han hecho algunos aproximaciones, ¿no? Para facilitar a las personas con discapacidad poder tener el acceso, pero yo diría que aquí me quedo para darle la posibilidad, pues, al doctor también de hacer un diálogo, ¿no? Y también, pues, Así es. aprovechar el espacio para quienes quieran hacer preguntas, pues también ir profundizando en sus preguntas. Veo que hay muchas personas que están no solo interesadas en el tema a nivel profesional, sino que también porque lo viven a diario. Entonces, lo veo aquí en los comentarios que hacen, entonces creo que me parece importante, pues, ir alternando, ¿no? Las opiniones y todo para que podamos... Yo eso es lo que podría decir en este primer escenario, Excelente. ¿no? De lo que me comentan. Excelente, doctor. Muchas gracias. Creo que es muy atinado su primera participación, sobre todo porque nos deja muy claro los rezagos que hemos llegado a tener, no solamente en términos estadísticos y de la concentración de los programas sociales en varios temas que tienen que ver con la salud, sino que también creo que toca temas bien interesantes como la interseccionalidad, que son más que importantes, ¿no?
esas transversaciones de las personas con discapacidad, que además tienen condiciones de pobreza y algunas otras condiciones más que están colocadas en esa parte de interseccionalidad. Le voy a dar la palabra al doctor Juan Carlos. Bienvenido, doctor. Si usted nos ayuda participando con esta primera intervención sobre un escenario de la problemática que enfrentamos en este momento. Bienvenido. Muy buenas tardes a todos y todas, profesora Erika. Muchísimas gracias a todos y a todos los colegas de la red por la oportunidad de ocupar estos espacios y sin duda agradecer al colega Cristian que habló de todo el tema del acceso desde la perspectiva de la pobreza y la inequidad en el acceso, porque me permite concentrarme en otros temas. Sin duda, el problema del acceso a las plataformas a distancia, visto desde la perspectiva económica, pues sin duda es un debate en sí mismo mucho más amplio y que nuevamente le dejo a Cristian que lo haya puesto sobre la mesa y me permito concentrarme en otras cosas. Yo reflexionaba para qué ideas transmitir hoy. A mí me ha llamado mucho la atención lo que significa la gran crisis de la pandemia que estamos viviendo, el COVID-19, y lo que tenemos que aprender de esta situación. Y por allí leía algún filósofo español que decía que nosotros nos habíamos creído digitales y que nos pensábamos todos en este mundo digital, que todos ya, porque sabíamos manejar un teléfono inteligente, teníamos unas grandes capacidades para actuar y nos hemos dado cuenta de las profundas limitaciones que tiene para el trabajo normal, esto que llaman teletrabajo, la educación a distancia, etc. Con el grave problema que tiene que los planificadores en general, la burocracia en general ve a la educación a distancia y a las plataformas virtuales como una gran solución por su bajo costo. Sin duda, el acceso que permite, la democratización que permite una plataforma digital es mucho más grande que la que tiene cualquier otro de los medios. Hoy por hoy cualquiera de nosotros puede acceder a cualquier conferencia de cualquier universidad, como la que estamos teniendo ahora, con un costo cero de movilización, etcétera. O las de los grandes centros de pensamiento eurocéntricos del norte del mundo, es hoy por hoy una realidad bastante factible, cosa que no se podía hacer antes. Pero desde la perspectiva normal, eso crea unas grandes barreras para el común de las personas. Pero viendo esto como una oportunidad, es importante pensar que estas herramientas digitales, estas herramientas de educación a distancia, han sido utilizadas por grupos importantes de personas con discapacidad como la gran oportunidad para acceder a cosas que no podrían haber accedido previamente. Por ejemplo, cualquiera de estas plataformas gratuitas permite colocar, por ejemplo, el texto escrito en la pantalla, que para una persona con limitaciones auditivas tiene inmediatamente la oportunidad de poder leer el texto, cosa que en una clase normal no la tendría. O personas con limitaciones visuales igualmente tienen acceso en esta vía. Entonces, para un grupo importante de las personas con discapacidad física, el tema de la educación a distancia se convierte en una gran oportunidad. Y quiero enfocarme en esto de lo que decía la profesora Erika al comienzo, de visibilizar algunos de los problemas. Porque desde la perspectiva educativa, el tema no es las plataformas a distancia, sino cómo se utilizan las plataformas a distancia. Por ejemplo, nosotros en la Universidad para la Paz aquí en Costa Rica siempre hemos mantenido una plataforma a distancia como un refuerzo de lo que venimos haciendo. Entonces, en el caso, cuando acá en los programas que se dan en Costa Rica, hubo la decisión del gobierno de pasar o de cerrar las clases presenciales y pasamos al módulo online, no hubo ningún problema. Nosotros ya todos los profesores habíamos trabajado en ese tema. Entonces, claro, lo que nos ha permitido es abrir oportunidades que no teníamos en otro nivel. Por ejemplo, hicimos algunos ejercicios en algunas clases en que teníamos alumnos con discapacidad visual, personas ciegas, e hicimos el ejercicio de una clase todos con la pantalla cubierta, es decir, que no había la cámara, forzando al profesor a no utilizar
PowerPoints o no utilizar slides, sino pensar en una clase en que nadie veía. Por supuesto, los compañeros de la clase ciegos se reían mucho de la incapacidad de los demás de poder interactuar en un ambiente donde la pantalla estaba cerrada. Entonces yo creo que esos son oportunidades importantes para visibilizar el problema. Por supuesto, si uno pretende utilizar la educación a distancia como si estuviera en un salón de clases normal, donde todo el mundo va a estar, obviamente no se va a poder dar. Va a ser un fracaso para todos, pero en todo el nivel de educación, en los diferentes niveles, desde la educación básica hasta la educación universitaria, la educación a posgrado, va a ser un fracaso porque no se pueden utilizar estas herramientas como este webinar que tenemos ahora de una duración limitada como la única herramienta pedagógica que uno tiene a mano. Hay que abrirla y adaptarse a cada una de las herramientas que uno tiene, porque en ese tema las personas con discapacidad nos llevan una gran ventaja a las personas que no nos hemos visto forzados a utilizar estas herramientas. Entonces, en ese sentido, yo creo que es muy importante la visibilización de estos temas, y me voy un poco de lo micro a lo macro. Cuando recibí esta muy amable invitación y comencé a trabajar y ver dónde estaban los indicadores a nivel de educación a distancia para personas con discapacidad, son muy, muy, muy limitados, por no decir cero. Es decir, por ejemplo, en la agenda de desarrollo sustentable, la agenda de los ODS, la agenda 2030, cuando hablamos de educación de calidad o hablamos de integración, no aparecen en ninguno de los objetivos ni los indicadores los temas de acceso a educación para personas con discapacidad por estas plataformas. Por supuesto, este es un paradigma pre-COVID-19. No nos habíamos puesto a pensar en esto, sino en ocasión del COVID-19. Y no es que el problema no estuviera ahí, que el problema claro que estaba ahí, pero nos ha permitido visibilizarlo esta crisis que estamos teniendo de participación. Entonces yo creo que de las primeras cosas que podemos comenzar a tomar es rescatando un poco lo que decía el colega Cristian de la ausencia de indicadores con los cuales trabajar. Yo creo que en este tema es muy importante y que para los diferentes grupos académicos yo creo que es un tema que uno tiene que comenzar a trabajar. Yo creo que no es simplemente el tema de la falta de acceso, donde la falta de acceso, como decía Cristian, el tema económico es muy grave y que además se estratifica a diferentes niveles. Es decir, en una casa donde el padre tiene que hacer teletrabajo, la madre tiene que hacer teletrabajo, hay 2 hijos, y cuántas computadoras tiene que haber en la casa, cuántos anchos de banda tiene que haber para que todo el mundo pueda compartir en la casa. O sea, eso yo creo que es temas que uno tiene que traerlo a la reflexión, pero llama mucho la atención la ausencia casi total de indicadores en esta materia para el tema de discapacidad. Pero incluso el tema del COVID-19 nos ha llevado a temas mucho más dramáticos. A mí me ha llamado mucho la atención y me voy a ir un poquitico fuera del tema de la educación a distancia para regresar, cómo el miedo que ha provocado el coronavirus, el miedo que ha provocado el COVID-19, ha llevado a poner a un lado a las personas con discapacidad en muchos de los criterios médicos. A mí me ha llamado mucho la atención y me ha preocupado mucho y me ha entristecido mucho algunos lineamientos que he visto de temas de médicos para tratar, o lineamientos médicos para tratar en unidades de cuidados intensivos, donde si la persona tiene discapacidad no va a ser la primera que se le va a dar porque hay otra persona que tiene mayores oportunidades de sobrevivir porque no tiene la discapacidad. Entonces, que uno esté ya bien entrado el siglo XXI con un avance en temas de discapacidad, que entonces se hagan discriminaciones, bien sea por discapacidad o por edad. Entonces, donde nosotros desde los derechos humanos militantemente nos sentimos que esto hay que hacerlo, que no se puede discriminar, etcétera, de repente, porque estamos muy asustados, porque hay muchos enfermos, porque no tenemos suficientes respiradores, entonces, bueno, solamente se la vamos a dar a hombres sanos para que se puedan salvar. Si son hombres no sanos, pues no. Si son mujeres no sanas, no. Si son personas con discapacidad, pues no. Entonces yo creo que eso ha sido uno de los elementos que a mí en esta crisis del COVID-19
más me ha llamado la atención, porque eso nos está llevando adelante un tema, y con eso ya voy concluyendo para abrir el debate, que es lo que más nos interesa en esta oportunidad, es que esa mentalidad de discriminación está muy estructurada, muy exacerbada en los planes de trabajo, en cómo llevamos adelante la educación, que lo que hemos hecho son pequeñas concesiones a la participación de personas con discapacidad, bien sea discapacidad física o discapacidad mental, y esto nos los está dando esta señal. Entonces, yo creo que esta crisis del COVID-19, forzarnos a ser digitales, nos ha abierto los ojos sobre muchas de las tareas por trabajar, mucho de la necesidad de ir detectando estos problemas y denunciándolos, porque creo que estos son estos temas que hay que llamar la atención y ir trabajando sobre ellos para abrir nuevas puertas, o que se conviertan en verdaderas puertas y no pequeñas ventanas que hemos ido abriendo en los últimos años en la educación para las personas con discapacidad. Yo voy a dejarlo hasta aquí para seguir en este diálogo, y nuevamente muchas gracias a todos los colegas de la red y la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias. Al contrario, doctor, muchas gracias por su participación. Creo que es muy relevante reflexionar de cara a estos miedos y a lo que nosotros mismos, que somos personas que no tenemos una discapacidad, hemos tenido que aprender de los silencios, de las oscuridades, ¿no? Y de toda una serie de herramientas de realidades que se nos presentan y que, bueno, nos han obligado a transformar nuestros entornos. Si les parece, damos pie a algunas preguntas, porque me parece que el diálogo es muy importante y que las y los espectadores que tenemos quisieran pues tener esta oportunidad. Esta pregunta que tengo aquí es para el doctor Cristian Rojas, es de la doctora Noemí Moreno. Señala que tomando en cuenta la interseccionalidad de la que usted habló, ¿están las mujeres con discapacidad en una situación más desfavorable que los hombres? ¿Las políticas de inclusión y atención para las personas con discapacidad toman en cuenta estas desigualdades de género? Doctor, si nos ayuda el doctor. Yo creo que estamos en un momento de cambio. Quisiera recoger lo que acaba de decir ahora sí que el colega Juan Carlos, porque yo creo que no quise mencionar lo siguiente, digamos, ¿no? Para entrar en el debate, pero creo que es importante entender, o sea, que esta modalidad virtual tiene muchas potencialidades. Estoy totalmente de acuerdo. Lo único que me parece importante también señalar, y para hacer debate y discutir y hablarlo, es que otra vez no todos tenemos las mismas posibilidades, como él también lo mencionaba. Y el problema general es que en el caso de las personas con discapacidad, pues no sabemos a ciencia cierta, ni siquiera estrictamente, incluso en Guadalajara, yo me entrevisté con muchas organizaciones de personas con discapacidad y ellos con tampoco con certeza tenían incluso el número de personas y dónde vivían y cómo estaban. Incluso quiero decir que ha sucedido, y ahorita voy a ir a responder la pregunta que me hacían, pero quiero darlo como ejemplo, que incluso personas que se le daba, por ejemplo, una beca o una ayuda, porque tenían, no sé, una fractura en el brazo, las mostraban como personas con discapacidad en algunas entidades de la República, no digo en Guadalajara, pero en algunas entidades por lo menos. Entonces, incluso las becas no llegaban a quien debía. Entonces, creo que esto es importante porque, ¿por qué lo digo? Porque para poder tener el acceso, para poder tener realmente importante es que las universidades, por ejemplo, me parece importante que la Universidad de Guadalajara pudiera decirnos, ¿no? Ya si no tenemos las características al menos de todo el país, pero las universidades podrían abocar una buena parte de sus recursos, ya basta, nos ayuda con saber el número exacto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, ¿cuál es la dimensión? ¿De qué estamos hablando? Y además, ¿qué necesitamos? Como decía el doctor también, o sea, no solo basta con a lo mejor una computadora, se necesita a lo mejor de unos programas adicionales para que las personas con discapacidad pudieran acceder.
La universidad virtual, que aquí hay un comentario de un alumno aquí en el chat que dice, ha sido una bendición, qué bueno, yo la verdad, mientras más mejor, ¿no? Pero yo creo que es importante tener en cuenta de que si hablamos del sistema educativo en general, ya traía unos rezagos. Entonces, también me parece importante que no tratar de hacer de eso, de cómo se hacía la educación presencial, traerla aquí, porque vamos no solo a repetir los errores, sino que, como decía, va a ser un fracaso. Ahora, respecto de las diferencias, yo creo que es importante. Bueno, ya hay muchas estadísticas en México respecto a las diferencias en muchos sentidos, ¿no? De hombres y mujeres, pero no solamente de hombres y mujeres, sino también de las personas que tienen diferentes preferencias sexuales. Entonces también es importante entenderlo, ¿no? Yo creo que sí hay una diferencia, que sí marca, ¿no? En el caso de México, sí es una condición incluso más desfavorable ser mujer o tener otra preferencia sexual. Yo creo que no es lo mismo y también en ese terreno creo que también tendrían que valorarse aquellas cosas, ¿no? Que todavía están en el sistema educativo vistas de manera tan homogénea. Entonces yo creo que sí es importante tenerlo presente porque esa parte de la inclusión y la atención, en la medida, claro, que va presentándose en el ciclo de vida, creo que es importante tenerla presente para poderla incluir no solo en la currícula de formación de conocimiento, sino también en la parte formativa. Creo que también hay que tener en cuenta, ¿no? Que el ir a clases, ¿no? No solo era un asunto de conocimientos cognitivos, ¿no? O adquirir algunas habilidades para la vida en general, ¿no? Sino que también está el punto de la socialización. Entonces, también era un espacio para las personas con discapacidad, pues alternar con otras personas, salirse de su núcleo, ¿no? Entonces también hay que pensar en cómo podemos recuperar ese espacio de la socialización, cómo se va a compartir ciertos temas de la formación que no solamente están, yo no solo quiero hablar de la universidad, sino que quiero hablar del sistema educativo en general en México, cómo se va a hacer, porque ese también es un reto. No lo veo como un obstáculo, sino lo veo como un reto. Necesitamos entonces no solo modificar la formación como se viene haciendo los docentes, sino que se necesita también hacer otras adaptaciones, se necesita incluir otro tipo de metodología y se necesita también reflexionar, que podríamos hacerlo incluso desde la red, sugiero, ¿no? De cómo hacemos esta parte formativa a la distancia, ¿no? No solo tiene que ver con un asunto de conocimiento, sino cómo sentimos solidaridad también con los otros, con las otras personas. ¿Cómo le vamos a hacer? Porque ya no vamos a tener, imagínense usted que tenemos un evento presencial y se suspende nuevamente, ¿no? Tendríamos que pasarlo a lo virtual. Entonces hay que ser flexibles, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer para transformar esta realidad? Y creo que en eso va también este tema de la inclusión. Eso Sí, yo creo que también amerita que lo podamos ver, aprovechando que la última parte de la pregunta que me hacía Noemí, ¿no? ajá, sí. Que ella decía, bueno, pero ¿y cómo están las políticas, no? Bueno, eso todavía ni siquiera se ha reflexionado. Todavía se está pensando presencialmente todas las cosas, todavía se están pensando en apoyos muy puntuales y lo que se necesita es quizás volver a repensar, imaginarnos el mundo, ahora sí que otro mundo tendríamos que hacer lo posible para poder discutir, hablar y conversar sobre ello. Desde el punto de vista de derechos humanos, creo que tenemos muchísimos retos, ¿no? Todavía creemos que, yo pienso que lo estamos pensando muy tradicionalmente y que necesitamos nuevamente pensarlo de otra forma, ¿no? O sea, abrir nuestra mente y nuestros corazones para poder entendernos de otra manera. Y en esto va el tema de la inclusión, ¿no? Sí, claro, con total respeto a los derechos, como mencionábamos desde el principio, ¿no? Una, una perspectiva que respete su autonomía, su independencia, su pleno derecho a la participación, que creo que eso es importante. Nos llega una pregunta de un estudiante de la licenciatura en Desarrollo Educativo, que me parece interesante. No sé para cualquiera de los dos que quiera responder. ¿Será que todos los sistemas y modelos educativos implícitamente son excluyentes y no se diseñan pensando en todas y en todos? Es lo que él pregunta. ¿Será entonces que por naturaleza estos sistemas han sido
implícitamente excluyentes? Doctor Juan Carlos, a ver, ya lo vi que abrió su micrófono. Era solo para estar listo, profesora. No ¡Qué era bueno! pero bueno, a ver, yo creo que cuando hablamos de un sistema pensado y diseñado con una visión completa, no tiene por qué ser incluyente. Ahora, yo creo que un sistema que no prevé todas estas modalidades es un sistema que está mal diseñado, un sistema que no está acorde con los postulados de inclusión que tiene que tener un sistema de formación, donde sin duda la responsabilidad de él o de la docente, de él o de la administradora docente es muy grande, porque sin duda tener un curso incluyente donde haya varios niveles en una misma clase para el docente o la docente, para el profesor, para la profesora, es realmente mucho más trabajo. Es decir, usted verá que cuando va desde la perspectiva más sindicalista, y perdón que hable desde esa perspectiva de los profesores, cuando uno se pone a hablar, bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? No, es mejor que haya una aula solo para las personas con necesidades especiales, solo para, porque definitivamente es muy distinto tener un curso de integración porque requiere explorar todas y cada una de las metodologías y de las aproximaciones pedagógicas. Cristian hablaba casi que del paradigma que se requiere para poder abordar cada uno de estos temas. Y yo creo que en ese sentido, yo soy muy optimista en varios sentidos. Uno, porque, a ver, yo me formé con el paradigma, voy a asumir que yo soy el único del siglo pasado, me formé con el paradigma del siglo pasado, donde los temas de exclusión no existían, los temas de inclusión, perdón, o sea, no existían, los temas tecnológicos eran inalcanzables, muy, muy caros, eran completamente prohibitivos. Y hoy por hoy estos temas ya se debaten, el tema tecnológico se ha hecho mucho, mucho más barato, hay un acceso, sigue abriendo, sigue dándose ese tema económico muy grave de la exclusión, pero recordemos, por ejemplo, lo que significaban las máquinas para pasar los textos a braille, por ejemplo, que había una escuela que tenía una máquina que lo lograba hacer, y entonces, bueno, toda aquella cosa donde bueno, había que llevar, es decir, hoy por hoy ha habido un abaratamiento de los costos de operación muy grande, en primer lugar, todas las herramientas tecnológicas se dan, pero en tercer lugar, los jóvenes con discapacidad tienen una aproximación a la tecnología muy distinta a la que tenemos los mayores y los mayores con discapacidad, porque saben que ese es su gran elemento diferenciador y al mismo tiempo igualador. Están buscando siempre estas herramientas para poderse aproximar, para poder llegar más cerca y realmente cuando uno ve a las personas con discapacidad en clase, leyendo los materiales que uno mandó, oyendo cómo se los traduce rápidamente y le dice, no, mire, el artículo que usted dijo lo acabo de oír y uno siente que no estamos haciendo la tarea desde la perspectiva de los administradores y de los diseñadores de los programas. Yo creo que hay mucho, mucho por aprender. Cristian decía el tema, bueno, tendríamos, si nos vuelven a encerrar, tendríamos que pasar otra vez a la modalidad virtual. Yo creo que el gran, y con eso termino, el gran desafío de los diseños de los sistemas educativos es que integren todas estas modalidades. Para los jóvenes, ellos socializan con estos aparatitos. Estos teléfonos son sus elementos socializadores. Es decir, no lo podemos convertir en un enemigo que le está jugando todo el día o que está viendo. No, no, ese es su elemento de socialización. Lo que en alguna época para nosotros era pasar un papelito, a lo mejor una fiesta, a lo mejor el baile, a lo mejor el trago. Estas generaciones socializan con esto y entender ese papel es muy importante porque es un elemento democratizador para las personas con discapacidad. Entonces yo creo que el gran reto es integrar estas nuevas metodologías en todas las áreas, que alguno de los problemas, alguno de las preguntas lo decía. Estas nuevas herramientas para las personas con discapacidades cognitivas, con discapacidades intelectuales, abren una cantidad de puertas que no se tenían antes. Entonces, yo creo que el gran reto hoy por hoy es cómo lograr integrar todo esto en una misma plataforma educativa sin discriminar que es a distancia, que no, sino abrirlo
como una experiencia integral, sería mi visión. Y muchas gracias, profesor. Integralidad y flexibilidad, sin duda, ¿verdad? Ante un nuevo paradigma que vamos a tener que construir. Tengo espacio todavía para una pregunta rápidamente, más bien también es un comentario. Esta persona menciona, digo persona porque no ubico su nombre, sin duda alguna, en el mundo existen universidades que ya cuentan con sistemas tecnológicos y adecuaciones curriculares en apoyo a sus alumnos con discapacidad, pero en Latinoamérica, la investigación en tecnología educativa y el desarrollo de esta tecnología y su uso no va al ritmo de los desafíos. Los presupuestos no se invierten en equipamiento de todo tipo y las soluciones son parches que cubren omisiones. ¿Cuál tendría que ser el pivote que nos falta para impulsar este tema? Rápidamente, no sé si alguno, el doctor Cristian que se está riendo, La a ver, verdad es cuénteme, que, no, yo la verdad no tengo respuesta para eso, soy sincero. ¿no? No, aparte estoy viendo, bueno, a ver, quisiera decir tres cosas quizás para todavía que polemicemos o discutamos y veamos la fórmula. La primera cosa es que, como anécdota, cada vez que voy a una conferencia, cuando se pasa la hora de las preguntas por escrito, así papelito o con micrófono, cuesta, ¿no? En esta sesión nos han llegado preguntas, o sea, yo veo aquí preguntas, comentarios, o sea, una Sí. gran cantidad, pedidas de mano, o sea, entonces también como creo que hay una cierta, o sea, recargado de expectativa también a lo presencial, ¿no? O sea, también tendríamos que entender que lo virtual también es una forma de participar y que hay que sacarle provecho, ¿no? De que personas por sus características, por su forma de ser, no se atreverían a preguntar algo en público, aquí virtualmente lo hacen y lo hacen algunos rudamente, ¿no? Este, y lo cual está bien, ¿no? Porque es una opinión y permite contrastar que hay muchas posiciones. Muy bien. Entonces quiero decir que esa es como quisiera decir antes de entrar así como en las grandes discusiones que se están planteando. Entonces como que yo quisiera rescatar es que en el tema virtual también es posible, o sea, que no comparemos peras con manzanas en el fondo. El espacio virtual tiene sus ventajas y hay que analizarla en ese escenario. Lo segundo que quizás a lo mejor no lo dije puntualmente o no lo dije correctamente es no traer la clase presencial acá. Y quiero dar dos ejemplos muy puntuales. Primero, sé que los del sindicato, aprovechando que Juan Carlos decía acerca de eso, se van a enojar, pero realmente no necesitamos muchas veces al maestro dando clase en la parte virtual. Lo podemos hacer de muchas maneras. Ajá. O sea, puede haber un diseño pedagógico detrás, con un experto detrás, con diseñadores, o sea, se necesita de un conjunto de inteligencias y de profesionales para levantar algo que no necesariamente tiene que estar un maestro enfrente respondiendo. Ajá. Y eso creo que hay que pensarlo desde la inclusión, o sea, cómo podemos levantar estas plataformas de enseñanza sin negar lo anterior, que necesitamos el contacto, ven, o sea, hay otra parte, pero lo que quiero destacar es que viendo estas posibilidades, hay un escenario detrás en lo metodológico que es posible resaltar, pero no tratar de crear la guía que hacíamos así escrita, ¿no? Y que va a hacerla el maestro en el salón como sugerencia didáctica, tratar de traerla aquí, porque aparte que es una flojera, o sea, yo no lo haría, ¿no? Porque para hacerlo necesito de los otros en lo presencial. Entonces, a eso me refiero con que tenemos que salirnos de lo que estamos pensando ahorita, porque así como está ahorita no lo es. Y las escuelas no están formando para eso. O sea, el maestro, entre comillas, se tendrá que juntar con el diseñador de páginas web, que ahorita a lo mejor no es una combinación, pero eso es lo que se necesita. Y no se necesita que ese de página web sepa tanto de derechos humanos, pero que tenga mucha creatividad, para que yo lo que pueda decir se traduzca en algo atractivo para las personas a las cuales queremos llegar, que son las personas hoy que están fuera de este círculo, no solo las personas con discapacidad, sino las personas tradicionalmente discriminadas
por razones de pobreza, en fin, ya lo que hemos analizado, ¿no? Pero entre ellas las personas con discapacidad. Y la tercera cosa que quiero decir es, para pensar en las oportunidades, lo que sí se necesita y que se ha ensayado, pero poco en México, es crear los comités que le van a dar seguimiento al cumplimiento de la convención, y estos comités deben tener una parte. Entonces, ahí es donde la política pública puede incidir en los presupuestos. O sea, yo creo que no, a veces no se necesita tanto el presupuesto, pero necesita de un ente que diga, ojo, ahí estamos olvidando un segmento de la población para la cual se pueden hacer cosas con el presupuesto que se tiene. No es que se tenga que gastar más en muchas ocasiones, a lo mejor sí, no lo sabemos, pero sí se tiene que orientar en ciertas cosas para poderlos incluir. Y en este caso yo digo que hay una ventaja, porque la persona que no tiene acceso, no tenía acceso por tener una discapacidad y tiene acceso a estas plataformas, corre incluso con mucha ventaja porque en algunas ocasiones tiene más habilidades porque ya la ha utilizado, tiene muchas habilidades que las personas que sin discapacidad iban a las clases presenciales y sobre las cuales había una ventaja, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces creo que ahí es donde tenemos que entender que otra vez que la parte metodología no está reñida con incluir, Muy pero bien. no, pero tenemos que salirnos de la caja, porque si seguimos pensando al maestro enfrente, hablando y dando su charla, no vamos a avanzar, vamos a reproducir las discriminaciones o las exclusiones o las negaciones o la invisibilización que ya veníamos, porque lo tenemos tan introyectado que ni siquiera las vemos, Muy bien. ni siquiera las sentimos, ¿no? Eso Muchas es lo que gracias. quiero decir. Gracias, doctor. Ya se nos vino el tiempo encima y la verdad es que el tema está muy interesante y hay muchísimas preguntas, pero doctor Juan Carlos, si nos regala en un minutito, en dos, alguna conclusión sobre este reto, este pivote que podría detonar los cambios. Sí, yo creo que actividades como estas son muy importantes por lo que va a ser el objetivo inicial, a visibilizar el problema. Yo creo que estamos claros que necesitamos aprender muchísimo. Lo que decía Cristian, reproducir el modelo previo de clase magistral en el modelo virtual es un fracaso. Yo creo que hay que aliarse mucho con las nuevas generaciones, trabajar juntos. Decía aquí Eric, cómo se le hace accesible la tecnología a las personas que no pueden ver. Los softwares que le leen a uno están a disposición y son muy económicos. Entonces, no tenerle miedo a esto es más bien es un elemento, como decía Cristian, que igualador en que a lo mejor no se hacer, ahora se pueden hacer. El elemento de socialización también se puede incorporar. Recordemos que hoy por hoy mucha gente consigue su pareja a través de algunos de estos apps. Entonces yo creo que hay que incorporar, hay que visibilizar y tener claro cuál es el problema para poderlo enfrentar. Muchísimas gracias a todos y todas por la oportunidad de participar. Muchas gracias, doctor Juan Carlos, y al doctor Cristian. De verdad ha sido un deleite, un gran honor poder estar presente aquí participando y escuchando de sus participaciones tan importantes y tan relevantes. Lamentablemente el tiempo de estos espacios es muy breve, pero bueno, hay que celebrar que tenemos estos espacios. Ojalá después tengamos una segunda ronda que seguramente la podríamos retomar en algún otro momento, que el tema es muy amplio. Y nada, quiero agradecer a todos los participantes que estuvieron mandando sus preguntas a través del Facebook Live, de la página del Congreso, que todos ustedes ya conocen, y a través de la vía del Zoom. Uno de nuestros participantes nos recuerda un dato que coincide con el tema, que el 19 de mayo se celebró el Día Mundial para promover la concientización sobre la accesibilidad web, cosa que es muy relevante, y creo que el tema de este panel vino a tono con este recuerdo de esta fecha. Muchas gracias de nuevo a todas las personas que han estado participando con sus comentarios. Seguramente asistiremos a una siguiente ronda de participación en este tema que es tan relevante y que ha tenido tan buena aceptación en todas y en todos ustedes. No olviden que la presentación está siendo grabada
y si alguna o alguno de ustedes la quiere consultar después, estará en la página de Facebook del Congreso Internacional de Derechos Humanos. Muchas gracias de nueva cuenta, doctores, y a todo el personal del Sistema de Universidad Virtual que hizo posible este evento, y a la Red Internacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Que tengan todas y todos muy buena tarde.